La noche del miércoles 10 de julio de 1963, un barco llamado Ciudad Asunción se preparaba para hacer un viaje de rutina. Este viaje conectaba la ciudad de Montevideo, Uruguay, con Buenos Aires, Argentina, y partía desde el puerto de Montevideo a las 21 horas, llegando al puerto de Buenos Aires a las 7 de la mañana. Era casi un ritual. La gente cenaba en el barco, dormía y al otro día desayunaba para luego desembarcar. A este servicio se lo conocía como vapor de la carrera. La nave se construyó en el año 1929 en Escocia junto a su hermano gemelo Ciudad Corrientes. Tenía una capacidad para 500 pasajeros, 97 metros de eslora, que es el largo, una manga de 18 metros, 3 motores y podía alcanzar una velocidad de 14 nudos. Un dato no menor es que el astillero donde se construyó fue el mismo en el que se construyeron el Titanic, Britannic y Atlantic, todos estos hundidos trágicamente. Pareciera que la maldición del Titanic siempre está sobrevolando sobre quien tiene algo relacionado con él. Esa noche sucedía algo particular. Había una densa niebla que impedía ver con claridad. La visibilidad era casi nula, y por este motivo, los vuelos del aeropuerto Carrasco en Montevideo, Uruguay, fueron cancelados y el Ciudad Asunción tomó estos pasajeros a último momento, incluso sin tener camarote asignado. Si el clima seguía en esas pésimas condiciones, no iban a permitir la salida del buque. Pero debido a que sobre la hora de la salida las condiciones comenzaron a mejorar, el Ciudad Asunción zarpó como de costumbre con 358 pasajeros, 66 tripulantes para un total de 424 personas a bordo. Al mando iba el capitán Juan Carlos Sabito Fernández con casi 40 años de experiencia en el río, junto con un equipo de vaqueanos y demás personas experientes. La ruta que tomaron esa noche no era la formalmente establecida en la Carta Náutica. La Carta Náutica es un mapa para navegar mares y ríos, cuenta con datos como profundidades del agua, ubicación de rocas, arrecifes y otros obstáculos, canales y rutas de navegación, faros y señales de navegación, límites de zona de navegación. Pero era la ruta más usada para ahorrar tiempo y combustible. Según marcan los medios de la época, las autoridades marítimas de ambos países sabían de estos atajos que no se podían utilizar, pero mantenían un silencio cómplice. Las primeras 6 horas del trayecto fueron tranquilas. El barco iba a una velocidad moderada. Pero luego la niebla comenzó a ser cada vez más intensa, dificultando cada vez más la visibilidad, haciendo que solo usen como guía el radar. Como consecuencia de esto, no pudieron visualizar las boyas que indicaban los restos hundidos de un carguero griego, con los que posteriormente chocaron alrededor de las 3:30 de la madrugada del jueves 11 de julio en el kilómetro 77 del canal de acceso a Buenos Aires. Un dato particular. Algunas fuentes dicen que el barco salió sin radar. Aún así, los entendidos del tema manifiestan que hoy en día a los radares les cuesta mucho identificar las boyas. Por lo tanto, en 1963 las probabilidades de que un radar lo haga eran muy bajas, casi nulas. El capitán Fernández, en una maniobra que se consideró excelente, llevó el barco hacia un banco de arena para evitar el naufragio del mismo, y de esta forma que quede semi-hundido con una parte de la nave en la superficie, y de hecho fue lo que sucedió. Pero no contaban con lo que iba a suceder después, un incendio. Debido al choque con los restos del carguero griego, el agua comenzó a entrar a toda velocidad por el casco, haciendo un cortocircuito en la sala de máquinas. Esto provocó un incendio que desató el pánico total y descontrol entre las personas a bordo. Previamente, si bien el ambiente estaba tenso, la organización para el rescate y la posterior evacuación del barco se venía dando con calma. Sin embargo, testigos advirtieron que la tripulación no estaba preparada para una emergencia. No se evacuaba primero a mujeres y niños, sino a los que viajaban en primera clase. Los botes salvavidas se rompían al bajarlos porque lo hacían mal, y no daban instrucciones claras. Y peor aún fue cuando comenzó el incendio, que salvo honrosas excepciones, la tripulación dejó a todos los pasajeros a su suerte de una especie de sálvese quien pueda. No había botes para todos. Algunos se daban vuelta una vez que estaban en el agua, o cuando intentaban remar para alejarse de los buques en llamas, los remos se partían porque la madera estaba podrida. Salvavidas que no servían, bancos de salvamento, que son bancos tipo como de iglesia, pero con flotadores alrededor, que se hundían porque los flotadores estaban rotos. Botes con el doble de capacidad de gente que podían llevar, o gente que incluso subía con valijas cuando no se pueden porque ocupan espacio. También a la tripulación le faltaban linternas, megáfonos, bengalas. A las 4 de la mañana se dio un único SOS que lo escuchó muy tenue a las 4:35 de la Prefectura Marítima Argentina. A las 8 de la mañana llegó el primer buque de auxilio de la Armada Nacional llamado Araquín, junto con otros 30 buques de diferentes características, como por ejemplo remolcadores a que se dedicaban a apagar el fuego mientras otros rescataban a los pasajeros. Llevaban a los sobrevivientes a la base naval Río Santiago, Argentina, y en el puerto de La Plata esperaban micros para transportarlos.
El viernes 12 de julio, de mediodía, el subgerente técnico de la Flota Argentina de Navegación Fluvial, el capitán de fragata José Fernández, proporcionó lo que era hasta el momento la única versión oficial de lo ocurrido. Por parte de la prensa se consultó si las boyas que advertían de los restos hundidos del carguero griego estaban funcionando correctamente y si en caso de que no lo estuvieran, para qué había vaqueanos experimentados que estaban trabajando en la presa hace muchos años. El saldo de la tragedia fue de 53 fallecidos, la mayoría niños y mayores de 70 años a causa del frío esperando el rescate, ya que estuvieron más de 4 horas en el agua, ya que en Uruguay en esa época es pleno invierno. Sin embargo, algunos testigos aseguran que los muertos fueron alrededor de 80, ya que no se contaron los pasajeros que admitieron al último momento sin asignar camarote y que no estaban identificados. Ya que este accidente sucedió en aguas jurisdiccionales argentinas, la justicia argentina condenó al capitán Navito Fernández y al vaqueano Velilla a 2 años de prisión en suspenso y 10 de inhabilitación, por errores de ambos y por tener los botes en malas condiciones. Hasta acá llegó el video, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.